Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar y continuar en nuestro estudio de la Biblia, y en esta ocasión utilizando como ayuda el libro Testimonio Completo. Lo que vamos a analizar tiene que ver para esta semana del 30 de diciembre al 5 de enero. Recordamos que estamos en la sección número 7 que tiene como tema Se enseña públicamente y de casa en casa. Toda esta sección comprende el relato de Hechos capítulo 18 versículo 23 hasta el capítulo 21 versículo 17. Continuamos por segunda ocasión en el capítulo número 20 con el título Siguió extendiéndose y ganando fuerza pese a la oposición. Se concentra en lo que Apolos y Pablo contribuyen a que sigan triunfando las buenas noticias. Este capítulo 20 tiene la información de Hechos 18-23 hasta el capítulo 19, versículo 41. Vamos a ubicarnos en nuestro libro en la página 160. Desde aquí empezamos en el párrafo número 8, que tiene como subtítulo Razonamientos convincentes sobre el reino. Este subtema comprende el relato de Hechos 18-23 hasta 19, versículos 1 al 10. Veamos el párrafo 8. ¿Qué ruta siguió Pablo de regreso a Éfeso y por qué? Él estaba en Antioquía de Siria, así que él había podido ir a Seleucia, que estaba muy cerca, y subirse en un barco y llegar directamente a Éfeso. Pero no lo hizo. En vez de eso, decidió recorrer a pie 1,600 kilómetros o también 1,000 millas. Era una distancia enorme para la época. Pero ¿por qué estuvo decidido a recorrer a pie en vez de coger un barco más rápido? Porque la única razón para hacerlo fue ir fortaleciendo a los discípulos que estaban en ese trayecto. Tomó mucho tiempo, pero quería ver a estos hermanos. Para esa época era algo extremadamente sacrificado. Muy parecido a lo que hacen hoy día los superintendentes de circuito y sus esposas. Muchos de ellos tienen que recorrer grandes distancias para hacer las visitas semanales o estar en lugares de difícil acceso. Ahora, en una de las notas, nos manda a revisar el recuadro que tenemos en la página 161, donde dice Éfeso, capital de Asia. Podemos resumir que era la ciudad más grande del oeste de Asia Menor. Más o menos tenía aproximadamente unos 250,000 habitantes. Era una ciudad muy rica gracias al comercio y la religión. Tenía un puerto marítimo y muchas rutas comerciales pasaban por ese puerto, así por eso lo hacía muy importante. Tenía su famoso templo de Artemis, pero también se adoraban a muchos dioses de otras naciones. Hablando un poco de este templo de Artemis, era una de las 7 maravillas del mundo. En toda la región se la consideraba como un lugar sagrado, y la gente depositaba mucho dinero allí para que la diosa lo protegiera. Por eso se decía que era como el banco más importante de Asia. Y en cuanto al tamaño de este templo, aquí tenemos las descripciones tanto en metros como en pies. Pero también habían otros edificios importantes. Había un estadio para competencias atléticas y combates de gladiadores. Había un teatro, habían plazas públicas y debido a la falta de mantenimiento en el puerto, este dejó de usarse con el tiempo y la ciudad fue abandonada. En la actualidad solo quedan ruinas de ella, pero no hay ninguna ciudad que exista en ese mismo lugar. Regresemos a la página 160, esta vez al párrafo 9. ¿Por qué se volvieron a bautizar varios discípulos de Juan el Bautista y cuál es la lección? En Éfeso, cuando Pablo regresó, encontró a 12 discípulos de Juan el Bautista, que aunque habían recibido el bautismo de Juan, parece que no entendían o no sabían mucho acerca de cómo era lo del Espíritu Santo. Así que aprovechando la ocasión,
Pablo los puso al día y reaccionaron con humildad y ganas de aprender, como lo había hecho antes Apolos. Cuando se bautizaron en el nombre de Jesús, sucedió lo que tenía que acontecer. Recibieron el Espíritu Santo y hasta algunos dones milagrosos. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Que Jehová bendice a los que están dispuestos a hacer cambios. De otra manera, no hubieran llegado a ser parte de este grupo tan especial de ungidos. Veamos el párrafo 10. ¿Por qué se fue Pablo de la sinagoga a una sala de conferencias y cómo podemos seguir su ejemplo? Pablo le gustaba predicar en las sinagogas y lo hacía con mucho valor en ese lugar que era lleno de idolatría. Pero algunos se negaron a escucharlo y hasta se pusieron en su contra, así que él no quería correr peligro ni luchar contra esas personas. No quiso perder tiempo. Entonces se fue a una sala de conferencias a dar los discursos allí. Por eso los que querían escuchar sobre el reino de Dios tenían que ir a esa sala de conferencias en vez de ir a la sinagoga. Y así lo hicieron muchos de ellos. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? Cuando hoy día, mientras predicamos, vemos que alguien no quiere escuchar, entonces damos por terminada la conversación de una manera amable, pero firme, y mejor atendemos a las personas sinceras que desean aprender del mensaje. Ahora en la página 161, la parte A de los párrafos 11 y 12, ¿cómo demostró Pablo que era trabajador y adaptable? Según la Biblia de estudio, menciona que es posible que Pablo enseñara en la sala de conferencias desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ya nos podemos imaginar el calor que había en esos momentos. Pero Pablo se dio cuenta que eran las horas más tranquilas porque eso daba la oportunidad para que escucharan los que en ese momento paraban de trabajar para comer y descansar por el calor que había en esos momentos. Durante 2 años lo hizo. Según los cálculos que se ponen aquí, eso significa que en ese lapso de 2 años, él predicó 3,000 horas. Dedicó esa cantidad de tiempo a la enseñanza. Y en la nota que tenemos en este párrafo 11 menciona que también Pablo escribió su primera carta a los Corintios mientras estuvo en Éfeso. Es decir, pasaba muy pero muy ocupado. Veamos la parte B. ¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que también somos trabajadores y adaptables? Porque al igual que Pablo, procuramos predicar en los hogares y horarios en los que haya más gente. Por eso es que se procura dar testimonio en las calles, en las zonas comerciales o en lugares muy transitados. Predicamos por teléfono o por carta para llegar a personas que personalmente no podemos encontrarlas. Y en esta imagen se representa a una hermana que está haciendo lo que se ha indicado, predicar por teléfono. Una clara demostración que tratamos de hablar con las personas donde quiera que estén. Esto es lo que teníamos que revisar, hermanos, para esta ocasión en nuestro estudio bíblico de congregación. Esto es lo que corresponde para la semana del 30 de diciembre al 5 de enero. Queremos participar con nuestros comentarios en la reunión de entre semana. Siempre prestar atención a lo de nuestros hermanos también, porque de ahí vamos a sacar algunos puntos excelentes que nos ayudan a entender mejor el estudio bíblico de congregación. Esperamos disfrutar entonces de la reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.